el pasaje en donde Dios tiene un encuentro con Moisés a través de la zarza ardiente. Y algunos de los conceptos que tratamos de puntualizar en esto, en nuestra sesión de el miércoles pasado, voy a tratar de ser breve en repasarlos. En primer lugar, hay algo que queda muy claro desde el primer momento en la revelación de Dios a Moisés. Este es el Dios único, soberano y atemporal. Y la manera en que lo puntualizamos es: Dios es el mismo que se reveló desde los patriarcas hasta hoy, 450 años después de esclavitud del pueblo de Israel. Ahora en el desierto, cuando Moisés ha huido y se ha refugiado, y ahora es un pastor que vive en el clan de su suegro, Jetro. Allí en medio de la montaña Dios se le revela y le dice que es el mismo Dios que conoció a Abraham, el mismo Dios que se reveló a Isaac, el mismo Dios que se reveló a Jacob. Y lo último que se supo de esta nación que emigró de la región de Canaán y que colonizó en Egipto por la concesión que Faraón le dio a José, es que este Dios fue el Dios que llamó al fundador, al patriarca fundador de esta nación, Abraham. Entonces, este es único, es un Dios único, a diferencia de los dioses de las deidades egipcias, de las deidades cananeas, de las deidades mesopotámicas, de las deidades fenicias. Este es un Dios único, pero además es un Dios atemporal. Ha pasado generación tras generación y Él sigue siendo Dios. El segundo concepto que compartimos la semana pasada es que este Dios es un Dios cercano, es un Dios personal. No le llama a Moisés: hey tú, hombre, ¿cómo te llamas? No. Se refiere a Moisés y le dice: Moisés, Moisés. Lo conoce. Y luego se presenta y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Soy el Dios de tus padres, le dice. Entonces esto no es un Dios impersonal, etéreo. No es una fuerza divagante. No, es un Dios personal. Y hay algo más que Dios está haciendo aquí. Este es el Dios santo y terrible, que le advierte a Moisés que no se acerque. El lugar que estás pisando es santo. Por lo tanto, no te acerques. Quita la sandalia de tu pie. Así que a partir de aquí, Moisés crea en su mente, a partir de lo que ha sabido desde su niñez y lo que ahora discierne en este encuentro con Dios en la montaña, Moisés define una cosmovisión respecto de quién es este Dios que se le ha revelado y cómo esa revelación de Dios que Moisés tiene, no solamente en el momento del encuentro en la zarza, sino a partir de allí, que es su llamamiento, ese instante que es su llamamiento, a partir de allí, a lo largo de todo el peregrinar de la nación, sus encuentros con Faraón y posteriormente el proceso de salir de Egipto y todo lo que vivió este hombre, este Moisés se constituye en una columna, un baluarte de la fe monoteísta, que no es otra cosa más que la fe en un único solo Dios. Y mencionábamos que esto es lo que hace que posteriormente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, este Moisés esté presente en el momento de la transfiguración, cuando en ese instante Jesucristo es transformado a los ojos de los apóstoles que lo acompañan, Pedro, Jacobo y Juan. Y lo que ellos ven es la apariencia gloriosa de Jesús, escoltado por estos dos varones, por un lado Moisés y por el otro lado Elías. Ambos
son baluartes del monoteísmo. ¿Recuerdan qué fue lo que de manera acérrima condenó el profeta Elías? ¿Contra quiénes se enfrentó Elías? Contra los sacerdotes de Baal. Y en esta lucha, en esta confrontación, la vida del profeta Elías estaba en riesgo porque Dios estaba dando testimonio de que este hombre, el profeta Elías, era el profeta del Dios vivo, el Dios único, vivo y verdadero. Frente a todas las demás deidades, particularmente Baal. Así que cuando estos sacerdotes estaban celebrando, Elías estaba constituido en un testimonio de la veracidad de este Dios. Muy bien, no es este el único testimonio que tenemos en la Escritura. Respecto del Dios único, vivo y verdadero, tenemos más testimonios acerca de esto, pero particularmente quiero referirme al testimonio que está asociado con la gloriosa y llamábamos la semana pasada majestuosa y aplastante santidad de Dios. Devastadora santidad de Dios. Y mencionábamos el hecho de que en la mentalidad y en el pensamiento del pueblo de Israel, ningún hombre tenía posibilidad alguna de resistir, de soportar la presencia de Dios, de estar delante de Dios, ver a Dios y vivir para contarlo. Eso no era posible, de ninguna manera, no era posible. Por lo tanto, esta nación tenía razón acerca de lo que describía de Dios y de lo que creía de Dios. Era cierto, es veraz. Dios no puede ser resistido por el hombre. El hombre no puede ver a Dios, estar en su presencia y sobrevivir a ella. El Señor Jesucristo dijo que solamente el Hijo, el que ha estado frente al Padre, en la presencia del Padre. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, a Dios nadie lo vio jamás, sino solo el Hijo que está en la presencia del Padre. Y es a aquellos a quienes el Hijo se lo quiere revelar. Muy bien, Dios se revela entonces de una manera radical. Dios se revela de una manera que parece implacable. Y su sola revelación y presencia pueden significar un juicio terrible sobre quienes quebranten su pacto. Esto es algo acerca de lo cual no tenemos conciencia, porque nuestra concepción de lo que es justicia está muy anclada a nuestra evaluación de lo que es justo, a nuestro criterio de la justicia. No tiene nada que ver con el criterio de lo que determina lo que es verdaderamente justo conforme al orden de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente, y lo leímos la semana pasada, en Romanos capítulo 6, 15 al 23, que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, el regalo, el don de Dios, la gracia que Dios otorga de manera espontánea y de manera incondicional. Eso es dádiva. Esa dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces estamos aquí ante este primer gran concepto que nos guía a nuestra proporción de la idea de santidad. No hay ninguna posibilidad, amados hermanos, no hay ninguna posibilidad de discernir, de entender, de aproximarnos a una comprensión del verdadero significado de lo que es la santidad, si nosotros no antes creemos, aún a pesar de no entenderlo, y reconocemos, aún a pesar de no asimilarlo en su plenitud, que Dios es absolutamente santo.
Amado, no conocemos ninguna otra cosa que sea absolutamente santo. Nada absolutamente. Fuera de Dios. Nada absolutamente. Solemos decir que algo es santo. Con frecuencia lo hacemos como parte de nuestra expresión coloquial. Mi santa madre, de verdad, por mi madre santa te lo juro. Y cuando decimos eso, la referencia de santidad es nuestra madre, pero es probable que si fuésemos y le preguntásemos a nuestra madre si es santa, ella misma nos sacaría del engaño y nos diría, mira, mijito, está bien que pienses que soy santa, pero después de todo no lo tomes tan a pecho. No, santa, santa, lo que se dice santa, mejor pregúntale a tu papá. Yo sí creo que es tu santo padre al que le debes de reconocer. Muchas esposas, ¿verdad? Dirían, mi santo marido, mi santo marido. Yo no sé a cuántos de los hombres que están escuchando el estudio, su esposa los trata de santo marido, ¿verdad? O a sus hijos les dicen, tu santo padre, hijo, tu santo padre. Pero la palabra santo es utilizada con demasiada vulgaridad y no tiene nada que ver con una definición bíblica, con una definición teológica, con una definición doctrinal profunda, seria, trascendente y significativa de lo que es verdaderamente santidad. Y la santidad le corresponde a Dios. El profeta Habacuc decía en el capítulo 3 de su profecía, el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y en algunos templos se mandó poner esta leyenda, la leyenda de este texto bíblico de Habacuc 3:20. Porque se buscaba que la gente entrara a los templos y mostrara reverencia, mostrara respeto por el espacio de adoración como un sitio sagrado. Pero nada tan extraño como lo que ha venido transcurriendo al cabo de las décadas. Hermanos, ya no hay sitios respetables de adoración. La gente entra a los templos taconeando, mascando chicles, con los audífonos puestos, con refrescos, con tortas, con pastillas para suavizar la garganta, con la gente platica en los pasillos, en las entradas, los niños corren por los corredores, los pasillos y el sentido de la reverencia se ha perdido. Y la razón por la cual se ha perdido el sentido de la reverencia es porque la cultura de nuestro tiempo predominantemente no hay un respeto por lo sagrado. La secularización ha penetrado tan profundamente, tan arraigadamente en el pensamiento contemporáneo y el relativismo ha permeado tan profundamente la mentalidad de las nuevas generaciones que ahora se cree que santo, santo, santo casi no hay nada. Entonces Dios puede ser también visto como alguien mucho más común, mucho menos lejos de mí en términos de santidad. Después de todo, pues Dios sabe quién soy. Últimamente, no creo que se espante. Y la gente vive pensando bajo estos criterios. Y entonces el secularismo ha ganado terreno en el sentido de vulgarizar las cosas, aún las más sagradas. Las cosas que en otro tiempo eran imponentes, comunicando, elocuentes, transmitiendo, impactantes, dejándonos entrever esa concepción de la majestad, de la gloria y de la santidad de Dios. De allí la arquitectura, hermanos. Ustedes entraban a esas inmensas catedrales en donde quien entraba era insignificante por obligación. Y mientras ustedes estaban sentados en una banca en medio de esa majestad inmensa, de esa inmensidad majestuosa, se escuchaba entonces la música de un órgano que estaba entonando
alguna melodía y se oía imponente el retumbar de esos tubos con esas notas. Era aplastante, era realmente aplastante el sentido de esta arquitectura, de todo este diseño que envolvía de manera aplastante a quien estaba allí. Era comunicar la grandeza, la majestad de Dios. Así que hoy, cuando las congregaciones se reúnen en auditorios iluminados como antros, como teatros, con efectos de luz y sonido, con cambios de luces para crear impacto, mientras un grupo de alabanza danza ahí al frente y cantan estrepitosamente con baterías y todo esto, hay un distanciamiento entre aquello y esto. Es una gran diferencia, ¿verdad? Definitivamente hay una gran distancia, una notoria distancia. Y eso responde al hecho de que hemos perdido nuestra capacidad para percibir lo que es glorioso, majestuoso. Por supuesto, no estoy proponiendo que regresemos a las catedrales góticas, medievales. Solamente se trata de tener una idea de por qué se hacía así. Pero no es el único caso, hermanos. Tenemos que reconocer que eso tenía sentido, porque quiero recordarles la historia del profeta Isaías. Leo para ustedes Isaías capítulo 6. Estoy leyendo los versículos 1 a 8 y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. En el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Amados, hemos comentado, solo Dios es santo. Su santidad no tiene parámetro, no tiene referencia, no tiene comparación alguna. De otra forma de santidad que haya existido antes, que sea superior a la de Dios o que sea inferior a la de Dios. Dios no es más santo que o menos santo que. Dios es majestuosa, gloriosa y devastadoramente santo. Es inherente a su naturaleza. Dios es santo porque Él no tiene comunión ni trato alguno con el mal, en ninguna de sus formas.
Dios no está sujeto ni es vulnerable al efecto o a la influencia de la maldad. Dios no puede ser tentado, está escrito en la palabra. Dios no tolera el pecado en ninguna de sus formas. Dios no es en ninguna manera responsable de la maldad ni consciente en ninguna forma en que el pecado habite en su presencia. Esto describe quién es Dios. No algo como una ropa que Dios se puso, sino algo que Dios es. Algo que es inherente a su naturaleza. Uno de los momentos más críticos y significativos del ministerio del profeta Isaías, ese tiempo en el cual Isaías casi por 3 años permaneció desnudo y así profetizó. Porque el mensaje del profeta Isaías, que es reconocido por su testimonio mesiánico, por su enfático, categórico y elocuente mensaje mesiánico, pero la gran reprensión de Isaías era un llamado confrontador a la nación para volverse a Dios en santidad. La nación se había corrompido. Y lo que Isaías les estaba diciendo en esta forma de profetismo en el que él se mostraba desnudo frente a ellos, era una forma de ridiculizar el estilo de vida en donde el pueblo opulento vivía con lujos mientras estaban desarrapados espiritualmente, desnudos y en desventaja, avergonzados delante de la presencia santa y gloriosa de Dios, que fue lo que dijo Isaías al descubrirse en la majestad de Dios en el templo, en el santuario. Dijo: hasta aquí mis ojos han visto a Dios. No voy a sobrevivir a esto. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha sentido esto. Yo lo he sentido. Un día en el cual haya pensado, esto sí, no creo que merezca el perdón de Dios. Mi vida no merece el perdón de Dios. Algo que verdaderamente te haga sentirte profunda, interiormente avergonzado. No me refiero a una forma de remordimiento que te traiga carga de conciencia por un rato, pero que sea superable después de un rato. Sino me refiero a una manera de sentir una profunda vergüenza y dolor por tu pecado ante los ojos de Dios. Quizá nadie más lo sabe, quizá nadie más lo ha visto, quizá nadie más está enterado. No importa, lo sabe Dios. Y lo que te hace estar completamente constreñido, interiormente estrujado hasta lo más profundo de tu ser, es que Dios sabe. Esto fue el sentir de Isaías en el santuario, en la presencia de Dios. ¡Ay, ay de mí, ay de mí! Y esto fue lo que quiso comunicar a la nación, desnudándose frente a ellos y dejándoles ver sus vergüenzas, sus humillaciones, su desventaja y vulnerabilidad. Qué frágil es alguien desnudo en la calle. Qué vulnerable, qué expuesto. Es así como se vive en pecado. Es así como se vive sin Dios. Es así como se vive sin experimentar una forma de convicción interior de nuestra necesidad del perdón de Dios. Isaías describe cómo uno de estos
querubines vino hasta él. La palabra de Dios dice en el Salmo 8 que Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos, poco menores que los ángeles. Un poco menores, es decir, no somos tan gloriosos como los ángeles. Pero el Salmo 8 dice que Dios nos cubrió de gloria. Aún así dice que somos un poco menores que los ángeles. Pues ¿cómo se imaginarán ustedes la gloria de los querubines? Los querubines son seres más gloriosos que los ángeles. Son los seres que están en la presencia de Dios, exaltando la gloria de Dios. Eso es lo que hacen. A mí me impresiona gratamente la manera en que lo expone el pastor y teólogo R.C. Sproul, el teólogo contemporáneo quizá más respetable, fallecido apenas recientemente. Él dice una explicación que hace, dice por qué tenían dos pares de alas con las que cubrían sus rostros, dos pares de alas con las que volaban y dos pares de alas con las que cubrían sus pies. Y lo describe de esta manera. Cubrían sus rostros porque no, ni siquiera ellos, seres más gloriosos que los ángeles, pueden ver a Dios. No podemos ver el sol, hermanos. No podemos sostener la mirada al sol cuando está en la expresión máxima de su luminosidad a mediodía. Podremos hacerlo por unos breves segundos, pero llegará un momento en el cual nos va a lastimar. Así que tenemos que utilizar algo para poderlo ver. Así que estos querubines están en la presencia de Dios y no ven a Dios, porque las alas cubren sus rostros. Hay un par de alas con las que vuelan, pero el otro par de alas cubren sus pies. Y el pastor Sproul dice que la razón por la cual tienen alas en los pies es porque nuestros pies pueden ser la evidencia de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad. Para nosotros, los seres humanos, nuestros pies son los que están vinculados al suelo. Nos recuerdan constantemente quiénes somos. Somos criaturas. Y Dios es el Creador soberano, glorioso, majestuoso. Así que aquí tenemos esta descripción en donde Isaías ve la gloria, la santísima gloria de Dios y siente morir. Y esto nos lleva a pensar en una conclusión más de medio camino. No hay ninguna posibilidad de discernir el verdadero significado de la santidad. Si no creemos, entendemos, discernimos y reconocemos que el ser humano, el hombre, por naturaleza es absolutamente pecador e incapaz de ser santo. La conclusión de medio camino de nuestra sesión anterior, quiero ir a ella nuevamente. No hay ninguna posibilidad de discernir, entender, comprender y aproximarnos al verdadero significado de la santidad si no creemos y reconocemos que Dios es absoluta, gloriosa y devastadoramente santo. Y nuestra conclusión de medio camino de esta sesión es que no hay ninguna posibilidad de discernir, de comprender, de entender
el verdadero significado de la santidad de Dios, sino creemos y reconocemos que como seres humanos, por naturaleza somos absolutamente pecadores, separados de la gloria de Dios e incapaces de ser santos por nuestras propias fuerzas. Aquí estamos detenidos, hermanos. Cuando llegamos a este pensamiento, cuando llegamos a esta comprensión, recordamos que una de las doctrinas fundamentales de la teología reformada es este punto que se llama la depravación total. Lo que la depravación total dice, lo que la doctrina de la depravación total afirma, es que el hombre está totalmente depravado. La imagen con la cual fue originalmente creado por Dios se perdió por completo. No hay prácticamente nada que el hombre conserve en su totalidad, plenamente. Hay rasgos, hay huellas, hay ciertos signos de la imagen de Dios, pero nada en su totalidad, nada completo, todo está dañado, se perdió en la caída. Cuando el hombre decidió prescindir del juicio de Dios y basarse en su propio juicio, el pecado es eso, la transgresión de la ley de Dios. En el Edén había un orden establecido por Dios, un orden constituido en una sola ley, un solo mandato, una sola orden, y fue violentado. Cuando prescindimos de Dios, del juicio de Dios, y somos aptos para gobernarnos bajo nuestro propio criterio y juicio, bajo nuestra propia definición de lo que es correcto, entonces lo que hacemos es darle la espalda a Dios. Y eso es el estilo de vida del mundo. Eso es el pecado, hermanos. Vivir de espaldas a Dios, vivir enajenados totalmente de lo que para Dios es bueno, de lo que para Dios es agradable, de lo que para Dios es acepto. Y vivir entonces de manera que no nos importe lo que no es grato, lo que no es acepto delante de Dios. Así que ahora en esta circunstancia el hombre vive de espaldas a Dios. Nosotros comenzamos leyendo con la introducción de nuestro estudio bíblico acerca de la doctrina de la santificación. El pasaje de Romanos capítulo 6, lo he citado a la medianía del estudio de este día. Quiero leer nuevamente el pasaje sobre el cual estamos meditando. Leo para ustedes Romanos 6, versículos 15 al 23. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea al pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos.
por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero que ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, 15 al 23. Así que, hermanos, hoy nos hemos detenido para llegar a estas dos grandes conclusiones. Ustedes y yo no podemos definir la santidad sin Dios. Solo Dios es majestuosamente santo y nosotros somos contundente y categóricamente pecadores en lo absoluto. Y no podemos ser santos por nuestras propias fuerzas.